¿Crees que un niño puede arreglar lo que decenas de ingenieros no lograron tocar? En los rincones más humildes de Medellín, un joven de 13 años desató un milagro con solo escuchar el alma de un motor. Hoy te llevaré por una historia real que desafía la lógica, eleva el espíritu y nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre viene con un diploma. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque este viaje recién comienza. ¿Sabes qué pasa cuando alguien decide creer en lo que lleva dentro, aunque el mundo entero lo subestime? Así empieza la historia de Mateo, un niño de apenas 13 años que caminaba bajo el sol ardiente de Medellín con los ojos llenos de curiosidad. Nadie lo esperaba, nadie lo invitó, pero allí estaba, cruzando los portones oxidados de una antigua fábrica. ¿Qué hacía un niño allí? Solo seguía su corazón. A veces, el primer paso hacia algo grande parece pequeño, invisible, pero tiene un poder inmenso cuando viene de la fe. Dentro de la fábrica reinaba el ruido de máquinas apagadas y frustración adulta. Varios ingenieros rodeaban un motor moderno que, por semanas, se negaba a funcionar. Tablets, sensores, softwares, nada servía. Pero Mateo, comedido y con respeto, pidió algo insólito: escuchar el motor, no tocarlo, no analizarlo, solo escucharlo. Como quien sabe que toda criatura, hasta una de metal, tiene algo que decir, si tan solo aprendemos a escuchar con el alma. Y aunque al principio lo miraron como si fuera un chiste, Mateo no se dejó intimidar. Él sabía que, a veces, las respuestas más profundas no vienen del ruido, sino del silencio interior. Con su oído cerca del metal, percibió lo que los sensores no captaban. Un sonido leve, escondido, casi imperceptible, pero lleno de significado. Era una válvula mal calibrada. Bastó un giro, un simple ajuste, para que el motor cobrara vida. Así, sin discursos ni diplomas, Mateo encendió algo mucho mayor que una máquina. En ese instante, todos quedaron boquiabiertos. No por la hazaña en sí, sino porque algo se movió dentro de ellos. ¿Cómo era posible que un niño, sin formación, sin herramientas caras, hiciera lo que ellos no? La respuesta es sencilla. Mateo no cargaba títulos, cargaba propósito. Él había sido formado no en universidades, sino en el taller de la vida, al lado de su padre, aprendiendo con humildad. Ese es un tipo de conocimiento que no se enseña, se vive. Tal vez tú también hayas sentido alguna vez que no te escuchan por ser pequeño, por no tener experiencia, por no encajar. Pero déjame decirte algo, lo que importa no es lo que el mundo ve, sino lo que tú crees. Si llevas bondad en el corazón, si mantienes los oídos atentos al bien y la voluntad firme para hacer lo correcto, entonces tienes en ti todo lo que necesitas para brillar. No tengas miedo de acercarte, de intentar, de hablar con amor. A veces, un solo gesto tuyo puede cambiar todo a tu alrededor. Y así como Mateo encendió aquel motor, también encendió algo no visible, una semente de fe, de respeto y de admiración que empezaba a crecer los que estaban presentes. Pero lo que nadie imaginaba era que ese sería apenas el comienzo, porque cuando alguien se atreve a escuchar de verdad, el mundo se abre. Y, en el caso de Mateo, los desafíos apenas estaban comenzando. Cuando Mateo pidió escuchar el motor, muchos no pudieron evitar reír, algunos con burla, otros con nerviosismo. «¿Un niño?», dijeron entre sí, como si esa palabra fuera sinónimo de incapacidad. Pero así como David enfrentó a un gigante con una honda, Mateo se mantuvo firme, con los ojos llenos de una convicción que no se aprende, se hereda del alma. Hay momentos en los que el mundo pone a prueba nuestra fe no con grandes tormentas, sino con pequeñas dudas, y es ahí donde debemos decidir: ¿a quién le creemos? ¿A las voces de fuera o a la voz que nos habla por dentro? Mateo, con una tranquilidad casi celestial, se acercó nuevamente al motor.
Nadie le había enseñado esa calma. Era fruto de años, observando en silencio, amando cada tornillo como si hablara. «Solo necesito escucharlo», repitió. Esa frase, dicha con humildad, fue como una llave que abrió los corazones más incrédulos. Porque a veces, lo que transforma una situación no es el talento visible, sino la fe invisible con la que alguien actúa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Esa válvula escondida, que ninguno de los adultos había visto, que ni siquiera los sensores más modernos habían detectado, fue identificada por los oídos atentos de un niño. Un giro, un clic, un silencio breve, seguido por el rugido vivo del motor encendiéndose. En ese momento, el taller se llenó de una reverencia silenciosa, como si algo sagrado hubiera sido revelado. No era solo el motor funcionando, era la verdad manifestándose a través de un corazón puro. Los ingenieros, esos que al principio dudaron, no sabían qué decir. Algunos bajaron la mirada, otros se cruzaron de brazos y uno hasta murmuró un «gracias». Porque cuando presenciamos algo que desafía nuestra lógica, lo único que nos queda es aprender. Y Mateo no los humilló, no se burló, solo sonrió. Porque los verdaderos sabios no gritan su victoria, la viven en paz. Ese es el poder de quien actúa con el corazón limpio. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que tú también puedes ser así. Puedes sorprender al mundo no con fuerza, sino con escucha, no con gritos, sino con fe. No importa tu edad, tu tamaño, tu ropa o tus errores. Lo que importa es que escuches, observes y no tengas miedo de hacer lo correcto, incluso si nadie cree que puedas. Mateo no estaba allí por casualidad, fue guiado por algo mayor, y tú también puedes ser guiado si aprendes a confiar en lo que Dios susurra al fondo del alma. Y mientras la fama de Mateo empezaba a correr, como una chispa que salta de un motor recién encendido, su vida tomaba un nuevo rumbo. Porque quien actúa con fe no se queda donde está. El corazón que escucha siempre es llamado de nuevo. Y esta vez sería en un lugar inesperado, entre empanadas, humildad y una vieja camioneta que nadie lograba arreglar. A la mañana siguiente, como si nada extraordinario hubiera pasado, Mateo volvió a su rutina de siempre. Junto a su mamá, recorría las calles vendiendo empanadas recién hechas. Con su caja al hombro y una sonrisa tímida, saludaba a los clientes, escuchaba historias y ofrecía cambio con monedas contadas. Pero dentro de él, algo había cambiado. Porque cuando uno se atreve a hacer lo correcto, aunque parezca insignificante, una luz nueva comienza a encenderse desde dentro. Y esa luz, tarde o temprano, guía hacia nuevas oportunidades. Fue entonces cuando se cruzó con Andrés, un viejo conocido de su papá. Don Andrés tenía un pequeño taller que apenas sobrevivía en medio de la ciudad. Su camioneta principal llevaba días parada, con el motor completamente desarmado. Nadie lograba entender qué tenía. Andrés, al ver a Mateo, sonrió con ternura y sin dudar le dijo: «¿Te animás a echarle un vistazo? A veces basta que alguien confíe en ti para que todo lo demás tenga sentido». Mateo no pidió permiso ni hizo promesas. Solo se acercó, cerró los ojos por un momento y escuchó. Con los dedos tocó el motor como si acariciara un instrumento. En pocos minutos encontró lo que nadie había notado: una obstrucción casi invisible causada por un exceso de aceite endurecido. La limpió con cuidado, ajustó una pieza y encendió el motor. Otra vez, el milagro. Pero más allá de la reparación, lo que volvió a brillar fue la esperanza. «Los motores hablan, solo hay que saber escucharlos», dijo con serenidad. Y no hablaba solo de máquinas. Hablaba de personas, de silencios que piden ayuda, de corazones rotos que laten bajito esperando ser comprendidos. A veces en casa, en la escuela o en la calle, alguien a nuestro lado necesita que lo escuchemos de verdad, como Mateo con los motores.
Si aprendemos a ver con amor, a sentir con compasión, podremos sanar más de lo que imaginamos. Y es que no se trata solo de arreglar lo que está roto por fuera. Lo más importante siempre es lo que está por dentro. Como tú, que quizás piensas que no puedes hacer mucho, pero créeme, con tu escucha, tu atención, tu disposición a ayudar, puedes cambiar un día, un ánimo, incluso una vida. No subestimes jamás el poder de estar presente con el corazón despierto. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes, aunque no usen capa ni tengan medallas. Después de arreglar la camioneta, Andrés abrazó a Mateo como si fuera parte de su propia familia. Y en ese abrazo había gratitud, pero también algo más: reconocimiento. Mateo ya no era solo el hijo del mecánico, era un joven con un don especial, y ahora empezaba a ser visto así. Pero lo que nadie sabía es que el siguiente llamado no vendría de un taller ni de una esquina de barrio. Vendría desde las alturas de una gran empresa y pondría a prueba todo lo que él creía. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a su mamá a guardar las empanadas que no se vendieron, sonó su celular. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de él le dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre sonaba apurada, casi desesperada. Se trataba del director técnico de una gran empresa de transportes. Uno de sus camiones principales había fallado, y las pérdidas superaban los 100,000 pesos. Y entonces, con humildad, preguntó: ¿Eres tú el niño del taller? Mateo tragó saliva. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que eso ya no era un juego. Esta vez no se trataba de una camioneta de barrio ni de un motor en desuso. Era un trabajo real, una empresa importante y muchas personas esperando resultados. ¿Cómo reaccionas cuando la vida te llama antes de lo que esperabas? A veces, Dios te pone en lugares grandes no porque seas el más fuerte, sino porque sabe que tu corazón está listo para obedecer con fe. Y Mateo estaba listo. Sin alardes ni exigencias, preparó su mochila, tomó sus herramientas más queridas y salió con paso decidido. No necesitaba lujos ni garantías, solo llevaba su conocimiento, su oído afinado y esa confianza silenciosa que tienen los que actúan con propósito. Su madre lo despidió con un beso en la frente, como quien bendice al hijo que se lanza a algo mayor. A veces, los grandes llamados no vienen con trompetas. Vienen con una voz firme que simplemente dice: «Te necesito». ¿Y tú? ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda y crees que no eres suficiente? ¿Das un paso atrás o decides creer? Mateo creyó, porque no se trata de edad, sino de disposición. No se trata de saber todo, sino de tener el valor de decir: «Voy a intentarlo». Todos recibimos llamados inesperados en la vida. Una amiga que llora, un compañero que necesita apoyo, un hermano menor que te observa en silencio. Y ahí, justo ahí, puedes ser luz. El trayecto hacia la empresa fue silencioso, casi solemne, pero dentro de Mateo algo ardía. No era orgullo, era responsabilidad. Sabía que lo que estaba por enfrentar no era sencillo, pero también sabía que no estaba solo. Cuando hacemos las cosas con el corazón limpio, una fuerza invisible nos acompaña. Llámala fe, llámala propósito, llámala amor, pero siempre está. Y eso es lo que hace que los pequeños se vuelvan gigantes ante los ojos del mundo. Cuando llegó a la empresa, lo esperaban técnicos, ingenieros, jefes. Algunos lo miraban con duda, otros con intriga. Pero Mateo no buscaba aplausos. Solo quería hacer lo que sabía hacer, escuchar. Y en ese ambiente frío de máquinas, planillas y presión, él volvió a hacer silencio. Porque para cambiar el mundo, a veces solo hace falta detenerse, cerrar los ojos y oír lo que nadie más oye. Y lo que Mateo estaba a punto de descubrir, una vez más, dejaría a todos sin palabras. Apenas llegó al enorme taller de la empresa, Mateo fue conducido hasta el camión averiado.
A su alrededor, ingenieros consultaban tablets, analizaban gráficos y hablaban en términos técnicos. Nadie entendía cómo ese vehículo, que había pasado todas las pruebas, simplemente se había detenido en plena ruta. Mateo se agachó, puso una mano en el chasis, cerró los ojos y escuchó. No con los oídos solamente, sino con todo su ser. Porque a veces lo esencial no se ve en las pantallas, se siente en el alma. Después de unos minutos, se incorporó y dijo algo que descolocó a todos. Déjenlo encendido con carga máxima durante 1 hora. Al principio nadie quiso hacerlo. ¿Cómo confiar en la instrucción de un niño cuando hay tanto en juego? Pero uno de los jefes con cierta intuición aceptó. Prepararon el motor, lo encendieron y el reloj empezó a correr. Mientras tanto, Mateo permanecía cerca, en silencio. Observaba cada vibración, cada suspiro del metal. Como si estuviera escuchando a un amigo hablar desde el fondo de su dolor. Al cabo de 1 hora exacta, Mateo señaló una pieza pequeña, escondida detrás del sistema principal. Esa, cuando se calienta, se dilata, y eso desconecta el flujo. Era algo que ningún sensor había detectado, una reacción sutil que solo alguien verdaderamente atento podría haber notado. Con permiso del equipo, la reemplazó. Ajustó cada parte con precisión, como quien acaricia lo que ama. Y al terminar, el camión rugió como nuevo. La fuerza volvió, los indicadores se estabilizaron y el vehículo estaba listo para seguir su camino. Los rostros de los ingenieros eran un poema. Algunos se miraban sin entender, otros negaban con la cabeza. Uno de ellos susurró: «Los sensores no lo notaron». Y es que hay cosas que la tecnología no capta, porque hay una sabiduría que nace de la experiencia, del amor, del silencio cultivado. Esa sabiduría no se aprende en libros ni en laboratorios. Se forma en el corazón que observa, que falla, que vuelve a intentar y que nunca deja de escuchar. Mateo no solo arreglaba motores, estaba enseñando a todos que hay caminos más profundos para entender la vida. Tú también puedes ser como él. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas aprender a mirar con atención, a escuchar con empatía, a actuar con amor. A veces, lo que otros no ven, tú puedes ver. Lo que otros ignoran, tú puedes sentir. Y si te atreves a confiar en esa voz interior que te guía, harás cosas grandes, incluso en medio de lo ordinario. La fe verdadera no necesita reconocimiento, solo necesita espacio para florecer. Aquel camión volvió a la carretera, y con él la reputación de Mateo se multiplicó. Pero más allá de la fama o los agradecimientos, él sentía otra cosa: paz. Porque cuando haces lo correcto, aunque pocos lo comprendan, el alma se llena de luz. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Un silencio, una reverencia y una frase que quedaría grabada en muchos corazones para siempre. Cuando el camión volvió a funcionar, no hubo gritos ni aplausos, solo silencio. Un silencio espeso, profundo, reverente, como cuando uno presencia algo que no sabe cómo explicar, pero que sabe que es sagrado. Los ingenieros, que antes confiaban ciegamente en los sensores, bajaron la mirada. No por vergüenza, sino por respeto, porque entendieron que a veces la lógica no basta, que hay cosas que solo el alma percibe, y Mateo había escuchado con el alma. Uno de los técnicos, con la voz entrecortada, murmuró: «Los sensores no lo notaron». Y entonces, Mateo, sin levantar la voz, dijo algo que haría eco en todos los presentes: «Las máquinas no se entienden con cables, se entienden con el alma». Esa frase cayó como una semilla en tierra fértil, porque en ese momento nadie vio a un niño. Vieron a un sabio, alguien que no necesitaba títulos para enseñar, a alguien que con humildad había recordado a todos que los verdaderos milagros no siempre vienen de la técnica, sino del corazón. A veces nos pasa igual. Estamos rodeados de tecnología, de soluciones rápidas, de respuestas prefabricadas,
pero sentimos que algo falta, que aunque todo debería funcionar, algo no está bien. Es ahí cuando debemos detenernos, hacer silencio, volver a escuchar, porque la vida, como los motores, también nos habla, solo que lo hace bajito, y si no estamos atentos, no la entendemos. Mateo lo sabía, y por eso pudo ver lo que nadie más veía. Quizás tú también has sentido ese tipo de silencio, ese que aparece cuando haces algo bueno y nadie lo nota, cuando ayudas sin que te lo pidan, cuando perdonas aunque duela. Ese silencio no es vacío, es sagrado. Es Dios hablando en lo profundo diciendo, te vi, lo hiciste bien. Mateo no necesitaba aplausos porque su alma ya estaba llena. Y ese es el mayor regalo, vivir en paz con uno mismo, sabiendo que actuaste con amor. Los que antes se burlaban, ahora guardaban silencio. Y en ese silencio había más aprendizaje que en 1000 conferencias. Porque las palabras enseñan, sí, pero los actos transforman. Y Mateo, con su forma de ser, transformó ese taller. Sembró en ellos el deseo de ver más allá, de escuchar con humildad, de actuar con compasión, como lo hacen los verdaderos líderes, no desde el poder, sino desde el ejemplo. Esa tarde, mientras recogía sus cosas, Mateo sintió que algo había cambiado para siempre, no solo fuera, también dentro de él, porque cuando uno actúa con fe, el alma crece, y cuando el alma crece, la vida entera se transforma. Sin embargo, lo más increíble aún estaba por suceder, porque el nombre de ese niño empezaría a recorrer calles, talleres, oficinas, como un susurro lleno de esperanza que decía, sí, es posible. La historia de Mateo empezó primero en el taller, luego entre vecinos, después por redes sociales y pronto en los pasillos de universidades y empresas. ¿Oíste lo del niño que arregla motores con solo escucharlos?, preguntaban unos. Dicen que no estudió ingeniería, pero ve lo que hace, respondían otros. Pero lo más importante no era la fama, era la semilla de asombro que germinaba en cada persona al escuchar su historia. Porque algo dentro de ellos también despertaba, la certeza de que hay talentos escondidos en lugares inesperados. Mateo nunca buscó reconocimiento. Su meta no era ser conocido, sino ser útil. Cada vez que ayudaba, lo hacía con amor, sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, el mundo empezó a verlo, a valorarlo, porque cuando alguien actúa desde el corazón, más temprano que tarde, su luz brilla. Aunque al principio lo llamaron solo un niño, ahora lo buscaban por su sabiduría, por su sensibilidad, por su capacidad de ver donde otros no veían. El respeto no se exige, se gana. Y lo más hermoso es que Mateo nunca cambió. Seguía caminando con su mochila al hombro, sus herramientas limpias y su alma serena. No necesitaba trajes elegantes ni discursos técnicos. Solo necesitaba su oído, su intuición y esa fe tranquila que lo había guiado desde el principio. Porque cuando uno tiene claro quién es, no se pierde entre aplausos ni se derrumba con críticas. Mateo sabía de dónde venía, sabía lo que valía, y eso le bastaba. Esa es la verdadera genialidad, saber escuchar. Escuchar al motor, sí, pero también al amigo que está triste, a la mamá que está cansada, al hermano menor que busca una mirada. Escuchar a Dios, que muchas veces habla en silencio, que te guía sin gritar, que te susurra por dentro. Sigue, estoy contigo. Mateo nos enseñó que la grandeza no está en hacer lo imposible, sino en hacer lo bueno, una y otra vez, con fidelidad. Tú también puedes ser como Mateo. Tal vez no arregles motores, pero puedes tender la mano, puedes prestar atención, puedes perdonar, puedes aprender de tus errores y seguir adelante. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas tener el corazón dispuesto, porque la verdadera fuerza no viene de fuera, viene de adentro. Y cuando dejas que esa fuerza te guíe, haces cosas extraordinarias en lo cotidiano.
Así terminó esta parte de la historia de Mateo, pero no su misión, porque cada vez que alguien actúe con fe, con humildad y con amor, su ejemplo seguirá vivo. Y quién sabe, quizás en este mismo momento, en alguna esquina del mundo, otro niño esté escuchando un motor, un corazón, una necesidad, y se atreva, como él, a decir, puedo ayudar. Que su nombre siga resonando, no como un héroe lejano, sino como una inspiración posible, real y cercana para todos nosotros. Mateo no solo reparó máquinas, sanó corazones, restauró la fe y nos enseñó que el valor no tiene edad, solo intención. Y si un niño fue capaz de transformar el mundo a su alrededor con oído, coraje y bondad, imagina lo que tú puedes hacer con lo que llevas dentro. Suscríbete para más historias como esta y comparte este video con alguien que necesite recordar que sí, los milagros aún existen.